televidentes, bienvenidos, bienvenidos nueva vez a La Hora con Gregory. Gracias por estar con nosotros. Hay un tema que ustedes conocen que en este programa a menudo se menciona, se toca y que particularmente yo tengo un criterio de que quisiera mejor resultado para esta área, que es el sistema penitenciario de la República Dominicana. Roberto Santana viene hoy, está acá conmigo y es muy satisfactorio poder conversar con él porque es la persona encargada de supervisar, de coordinar todo lo que tiene que ver con reestructuración y mejoras al sistema penitenciario de la República Dominicana. Gracias, Roberto, por venir a La Hora con Gregory. Muchas gracias, Gregory. Esta es la tercera vez, ¿verdad?, que intentamos esta entrevista. Yo he querido venir a la primera, a la segunda, y aquí en la tercera yo espero que podamos resumir todo el interés que teníamos de encontrarnos, porque aparte de eso somos amigos, ¿verdad? Desde luego, muy amigos, cosa que me satisface mucho, Roberto, Me honra a mí. por tu calidad de gente. Gracias. A propósito de calidad de gente y de tu vida, dirigente estudiantil inolvidable, catedrático, cultor administrativo de altos estudios, político, posteriormente y hasta la fecha, como se dice en las hojas de vida, como se escribe en el sistema penitenciario. Has llevado una vida pública que ha tenido esas facetas que esbocé rápidamente. El sistema penitenciario, te has quedado, en el mejor sentido de la palabra, estacionado en él desde hace muchos años. ¿Por qué? Yo no me había hecho esa pregunta. No. No me había preguntado el por qué sigo en esto. Quizás ni tengo una respuesta, Gregory. O sea... Mencionas seguir, o sea, que das por sentado de que no te imaginabas que aún ya entraste a esto del sistema penitenciario, hoy estuvieras. Has mencionado seguir. ¿Y por qué estás? ¿Por qué llegaste? Bueno, ¿por qué llegué? A mí me llamaron en el gobierno de Hipólito, en el 2002, para que ayudara en el tema. Había unos extranjeros que vinieron a ayudar en la mejora penitenciaria. Ya en el 84 Jorge Blanco había en su gobierno, el Congreso aprobó una ley avanzada para su tiempo, 224-84, y el gobierno de Hipólito quiso como darle seguimiento a ese tema. Ya en el tiempo posterior al 84, en el último gobierno de Balaguer, se desarrolló la primera gran infraestructura de importancia penitenciaria. Surgieron las denominadas cárceles modelo de Najayo, todas esas cárceles modelos surgieron en los últimos 10 años de Balaguer, pero es como el tema de la avispa, es decir, no basta construir el panal, entonces ahí entra la abeja, hay que fabricar la miel. El primer paso verdadero fue esa legislación avanzada en la época de Jorge Blanco. A partir de esa legislación avanzada, en los últimos 10 años de Balaguer, se construyeron modelos estructuras físicas penitenciarias de acuerdo con esa ley, dándole continuidad a eso. Y cuando entra Hipólito, en el 2000, un poco tiempo después, en el 2002, retoman el tema y se plantea darle profundidad a la reforma. Y me llamaron a mí, ven Roberto, que bueno, ya yo había salido de la universidad y cosas así por el estilo, atiende a esa persona, ¿sabes? Como Hipólito, tú que estuviste preso, tú sabes de eso. Entonces, nada... Qué buena evaluación. me involucré en ese tema y con muy buen sentido. Hipólito tiene buen sentido para como calar la gente, el que sirve para esto, para lo otro. Y
Entonces, esos extranjeros, Andrew Coyle y Vivian Stern, británicos que vinieron a apoyar en el mejoramiento penitenciario, me preguntaron qué me parecía a mí, cómo debía de mejorarse las cárceles. Entonces yo le respondí como le hubieras respondido tú como comunicador, o le hubiese respondido un carpintero, o le hubiese respondido un astronauta, o le hubiese respondido un educador. Como yo soy educador, yo le dije, bueno, a mí me parece que las cárceles lo que hay es que convertirlas en escuelas. Porque a la gente que está ahí lo que hay es que educarla nuevamente. Dijeron, pero mira, qué interesante. Pero no fue el producto de un razonamiento profundo mío. Fue quizá una haraganería intelectual. Mira, bueno, pero hay una parte, un ingrediente altísimo de sentido común. De sentido común. Pues simplemente eso se convirtió en un modelo... A uno le da un poco de pena decirlo. Eso se convirtió en un modelo mundial, sí, que lo reconoció las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Con ese modelo me fui a todos esos sitios, he ido. Que fuera de cámara tú me dabas qué cosas ya no me gustaban. Digo, ya no quiero viajar más, te dije, ¿verdad? Correcto. Porque tuve que ir a todos esos lugares, México, Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador, qué sé yo, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, y entonces en Europa una cantidad de países viendo esas cosas, Israel, China, todo eso, para tratar de construir un modelo maduro. Y se construyó ese modelo, y nada, después que ese modelo dio algún resultado y los demás países incluso lo han, qué sé yo, reproducido, como es el caso de Venezuela, de Venezuela no. Estuve en Venezuela, en la Isla Margarita, en un congreso hace como unos 15 años sobre el tema penitenciario con Helio Gómez Grillo. Entonces ahí en el caso de Guatemala, el Departamento de Estado me invitó a llevar el modelo allá, lo llevé, traje una cantidad de guatemaltecos aquí, lo formamos aquí durante una cantidad de tiempo. Y bueno, en este mismo momento Guatemala, desde el punto de vista penitenciario, en 8 de sus prisiones están más avanzadas que aquí. Wow. Esa es la vida. Y ese punto luminoso, porque verdaderamente tu gestión en ese momento fue un punto luminoso en esta área del sistema penitenciario de la República Dominicana, y quiero que retomes o remembres un dato que en una ocasión me ofreciste en una entrevista, no recuerdo el año, pero hace muchos años, sobre el nivel, el porcentaje de reincidencia de las personas que estaban recluidos en el nuevo modelo penitenciario. ¿Cuál era ese nivel que se llegó, que se estandarizó, el nivel de reincidencia? De reincidencia era menos de un 3, 2.5, 2.7 por ahí. Hoy tenemos estandarizado cuál es el nivel de reincidencia. Mal medido, porque en aquella ocasión se refería al nuevo modelo. Sí, al nuevo modelo. Al nuevo modelo, ¿verdad? Que era donde se podía medir seriamente el tema. Sí. Pero desde el 16 para acá hemos venido de mal en peor hasta estos últimos meses en el que se está retomando el ímpetu de la reforma, que espero que haya profundidad, y tengo una esperanza cautelosa, porque he recibido, ¿verdad?, esa confirmación de esa voluntad, no únicamente del gobierno, también del sector privado, sector comunitario, sectores profesionales, de que quieren echar para adelante el tema, porque un gobierno solo no hace esto, sin acompañamiento es imposible. Bueno, entonces, eso vino para atrás desde el 16 hasta, qué sé yo, hasta estos días, vamos a decir. Y ya está imposible o muy difícil medir el tema de la reincidencia, porque para medirla los datos tienen que ser fiables. Y el mismo modelo penitenciario se ha deteriorado ampliamente, a pesar del esfuerzo de mucho personal penitenciario que fue debidamente formado y que está todavía en el nuevo modelo, y de los funcionarios actuales que han hecho un esfuerzo ciclópeo. Pero es como cuando tú estás en un lugar donde nadie te quiere. Es decir, honestamente, en los niveles técnicos, administrativos y demás en Procuraduría no quieren el sistema penitenciario ahí, no lo quieren. Bueno, precisamente tengo la impresión, por lo que he mirado durante muchos años,
que las políticas penitenciarias de los gobiernos, de los últimos gobiernos, hace 20 años, se puede mencionar, no ha mostrado interés en esta área. ¿Qué es lo que ha pasado de esa desatención, ese desgano, esa irresponsabilidad macro que se ha presentado con la indolencia? Estoy utilizando palabras sabiendo cuáles estoy utilizando, que ha habido en los últimos años hacia el sistema penitenciario. Bueno, primero hay un problema de fondo, ¿verdad? Y es que, voy a lo general, en el mundo el tema penitenciario no es un tema de primera prioridad, en el mundo, ¿verdad? Claro, eso no nos exime de nuestra responsabilidad particular, pero para hablar de los contextos, porque todo tiene un contexto y ocurre en un contexto. En la República Dominicana, haciéndose eco o siendo parte de ese contexto, el tema penitenciario que yo te digo, nosotros tenemos presos, personas privadas de libertad en las fortalezas militares desde que surgió la República. Desde que surgió la República. 1844, Restauración, 1865. Gregory, los presos en las fortalezas militares, junto con los, en este caso, junto con los cañones, junto con los, en este caso de la modernidad, junto con los tanques de guerra y los presos ahí. Gregory Caimares, todavía hay 13 fortalezas militares que tienen presos. De esos recintos militares de la época de la independencia, de la restauración, de la época de Horacio Vázquez, de la época de Trujillo, todavía hay presos ahí. Y todavía hay presos ahí en los recintos policiales. Entonces es una tradición mala. Todos tenemos tradiciones buenas, pero tenemos tradiciones malas. Esa es una tradición mala. Cuando se decapita la tiranía de Trujillo y sobreviene el tiempo del balaguerismo, pues no le pusieron atención a eso. Después vinieron los gobiernos denominados liberales del PRD, tampoco le pusieron atención a eso. Y apenas Jorge Blanco, que era una persona civilista, en el 84 se dice, bueno, vamos a ponerle atención a esto. Y Balaguer, que en su segundo mandato, en el de los 10 años, dijo, voy a tratar de cambiar el rumbo, le dio seguimiento a eso. Y así fue que se empezó, pero de una manera no constante. Y es así como lo que se empieza con Hipólito y se sigue con Leonel para personalizar los periodos constitucionales, ¿verdad? Cuando llegó Danilo, eso se acabó. Honestamente. Oye, y cuando llegó Danilo, quiero decirte que Domínguez Brito era el Procurador General de la República e hizo lo indecible por mantener a flote, pero no le dieron un centavo en todos esos años a Domínguez Brito y naturalmente no se deterioró ampliamente el nuevo modelo. El nuevo modelo se deteriora de manera grave, afectado, yo diría, en más de un 50% ya de su eficiencia desde el 2016 al 2024. Los dos periodos, no uno, los dos. Para atrás. Es lamentable sí, que suceda. ¿Qué tiempo tomaría si se hacen las cosas que se deben hacer? Llegar a un sistema penitenciario por lo menos humano y decente en este país, con las condiciones que están hoy día presentadas, en las cuales, por suerte, y disculpa que estés presente, pero estás coordinando todo lo que tiene que ver, como lo dije en la presentación, la reestructuración, la coordinación de la readecuación del sistema penitenciario. ¿Qué tiempo desde el gobierno, desde el Ejecutivo? Desde el Ejecutivo y adiciono a eso de manera honorífica. ¿Qué tiempo se toma? Yo hubiera cobrado. Sí. ¿Qué tiempo se tomaría lo que tienes en mente lograrlo? Que todos sabemos, quienes te conocemos, que tienes cosas positivas y probadas que se pueden lograr.
Bien, rápidamente. Lo primero es que hablar de un mejoramiento penitenciario y de una reforma penitenciaria, cuando se está hablando de eso, hay que hablar de una manera rigurosamente seria. Es decir, no vamos a tomar un programa aquí de televisión para hablar de yo creo, a lo mejor, para hablar cosas vacías, ¿verdad? Y después que la inconsistencia de lo que hablé me persiga, ¿verdad? No. Para cambiar y mejorar, y se puede, se necesitan dos cosas que tienen que caminar de manera paralela a la vez. Uno, los centros penitenciarios reformados, que se han deteriorado bastante. Estamos hablando de estructuras. Sí, no, se ha deteriorado, yo quiero decir, el funcionamiento, no únicamente de la infraestructura, el funcionamiento de las prisiones reformadas, de los centros reformados, que son, junto con los centros de detención, son unos 25, ponerlos de nuevo en carril, porque se han deteriorado, como te he dicho, no únicamente la planta física, también el sistema de reclutamiento, el sistema de educación, la supervisión, todo eso, el control de la corrupción, todo se ha deteriorado, no es que ha desaparecido. Pero poner eso en línea de nuevo amerita poco más de un año. En poco más de un año lo ponemos de nuevo en línea, más de 25. Y no te quiero decir que no esté funcionando, está funcionando. Incluso en todos los centros del nuevo modelo penitenciario, de la reformada, como se llama ahora, hay escuela básica, hay alfabetización, hay liceos y en casi todas hay universidades. Mientras que en las tradicionales, en una parte, ni hay alfabetización, ni hay primaria, ni hay liceo, ni hay nada. Bueno, en las tradicionales. Entonces, eso, un poco más de un año. Bien. Y las otras, las tradicionales, que son 20, 13 en manos del ejército, no porque el ejército la pidió, sino porque le tiraron eso. El sistema político le tiró eso encima. Y 7 en la policía, total 20. Esas 20 hay que hacer dos cosas. Número uno, hay que sacarla desde el punto de vista de la infraestructura física y construir fuera de esa fortaleza o fuera de ese recinto policial un centro penitenciario como debe ser, como hicimos los otros, los 20 y tantos que te estoy diciendo. Y junto con eso hay que formar el personal y hay que introducir los programas de rehabilitación, la filosofía del nuevo modelo. ¿Cuánto llevaría eso? Eso llevaría 3 años y medio. ¿Qué quiere decir eso? Que si se mantiene la voluntad política, cuando digo se mantiene es porque el presidente me ha confirmado la voluntad. Y bueno, ¿qué puedo hacer que no sea creerle, Gregory? O sea, le creo. Yo en 3 años y tanto vamos arriba. Entonces yo de una manera flexible digo, bueno, en este periodo constitucional vamos a concluir la reforma. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 2028 nosotros tenemos que tener todo el sistema penitenciario en el modelo reformado y naturalmente para que eso suceda tiene que existir la inversión, tiene que haber la sensibilidad, el Congreso tiene que comprometerse. El Congreso, ¿por qué? El presupuesto. El presupuesto. Y el Congreso tiene que sacar el sistema penitenciario de ahí, del Ministerio Público, tiene que sacarlo. Pero eso es administrativo, esa parte que tiene de sacarlo. No, la parte presupuestal. Presupuestal. Sí, es administrativo, pero allá que se vota, se aprueba el presupuesto, ¿verdad? Entonces resulta que no basta con que el presidente diga tal cosa. Tú sabes cómo es el Congreso. En el Congreso dicen, pero ahí no está lo mío. Lo mío quiere decir mi comunidad, mi provincia, sí, claro, etcétera. Yo me he reunido ya con 5 senadores. Y los 5, el Torito, Victoria Ayer, Marte de Santiago Rodríguez, Lama de Bauruco. Es decir, me he reunido con una... Respuesta. Ellos quieren que se resuelva el tema penitenciario en sus provincias. El presidente tiene en sus manos esas peticiones. De hecho, Miriam Germán ha tramitado todo lo que... hasta el momento, yo sé que ha tramitado lo que ha recibido en cuanto a peticiones de esas personas, que algunas de esas peticiones andaban por ahí dando vueltas por gavetas, ¿verdad? Y no se las daban a Miriam, pero Miriam desde que las vio las ha tramitado. Entonces,
el presupuesto y la Suprema Corte también. ¿Por qué la Suprema Corte? Porque en la Suprema Corte que están los jueces que dicen usted va para allá, usted va para acá, son los que dicen vaya lleve su pena en libertad o no la lleve. Es decir, tenemos que comprometernos todos. Como me dijo un amigo mío, Roberto, el tema penitenciario hay que acorralarlo. Tenemos que acorralarlo entre todos, de verdad. Los medios de comunicación, el sector empresarial, todos tenemos que hacerlo. De lo contrario, eso durará un tiempo y volverá para atrás, como acaba de volver ahora. Ya. Hay dentro de lo que mencionas, o sea, ahora quiero decir en estos años del 17, sí, por del 16 al 20 y pico. Correcto. Dentro de lo que mencionas, está la identificación de que para si 2028 debemos tener todo ya funcionando, el nuevo modelo penitenciario que se llama ahora ¿cómo? ¿Renovado? Bueno, a las que eran del nuevo modelo le dicen reformadas. Bueno, ahora, el sistema tiene dos patas, ¿verdad? La pata de las tradicionales, que son 20, y la pata de las reformadas, de aquel esfuerzo que hicimos, que son unas 25. Muy bien. Entonces, esos centros que lo has mencionado, que hay que sacarlos definitivamente del ejército y de la policía, hay que construir. Hay que construir. Está, y lo voy a personificar, identificaste dónde se harían, cuando digo tú y tu equipo, dónde se realizarían esos centros y costo y presupuesto y todo para que desde ya, porque hay que empezar a ponerlo, a hacer zanja y todo eso, eso está identificado económicamente y dónde se harían. Muy agudo. Muy agudo. Sí. Un preso, una persona privada de libertad, en términos de construcciones, cuesta 1.054.000 pesos, al precio de 60. De $1, ¿cómo? 60 pesos por $1. $1.054.000 pesos. Ya. Bien. Y tenemos 20 y tantos mil, 30.000. Sí. Vas para allá, para allá. Ya el presidente, que tú sabes que vive bregando con números y hace unas interrogaciones, tú sabes que entonces hay que responderle también con números. Y entonces yo, un politólogo, ya tú sabes, pero he tenido que hacer mi tarea. Entonces simplemente esas 20 prisiones tradicionales que hay que llevarlas al nuevo modelo o al modelo reformado, implican una inversión de 14.000 millones de pesos aproximadamente durante 3 años. Tú divides esos 14 entre 3, ¿verdad? Te da más o menos 4.000 promedio, 4.000 y pico, 4.000 millones y pico al año, y naturalmente a esas 20, porque dije 20, hay que agregarle 4 provincias que no tienen prisión. Ya, me acabas... Que son... Ajá, ¿cuáles son? Bonao. Ajá. ¿Sabe dónde van los presos de Bonao? Cuando la gente cae presa en Bonao, toda la provincia. Bonao no hay. La provincia entera, Monseñor Noel, Ajá. no hay. ¿Sabe dónde van? A Santiago, a La Vega, a Cotuí, a San Francisco. A cargar esos lugares. A La Victoria. A cargar la familia de esa, a cargar esos lugares y esa familia a visitarlos. Pero no únicamente eso, Atomayor tiene lo mismo. ¿Dónde van los presos de Atomayor? Al Seibo, a Higüey, a La Romana, a San Pedro, a Monteplata. En Ocoa tampoco hay, mi tierra. En Ocoa no hay prisión. ¿Dónde están los presos de Ocoa? Hay que bajar de Rancho Arriba a Baní, para decir un lugar, ¿verdad? Hay 169 presos de Ocoa solo en Baní, pero hay también ocoeños presos en Pedernales, hay ocoeños presos en Samaná, en el Seibo. Es decir, tiene que haber una prisión ahí también. Y hay una más que no tiene prisión, que es la provincia de Independencia, Jimaní, que es pequeña la población, pero hay que resolver ese tema también. Entonces, en total, son esas 20 más 4. Qué desorden, ¿verdad?, tan grande provocado por el Estado. Qué pena eso. Algo que pudo resolverse hace muchísimo tiempo. Claro, estos datos que yo te estoy dando son estimaciones, ¿verdad? Sí. Ya dijo Roberto, no. Esos son estimaciones. El presidente ha exigido, búscame los números, y le dice a Bonilla, al del MIBET, búscame los números. Ahora, y todo eso entonces, todo eso va en etapas. Y de esas etapas ya el presidente arrancó con la primera. Y de para terminar en 2028. Sí, y de esa en el 2027, yo lo puse en el 2027, en agosto, para que si nos rodamos, lleguemos hasta el 28. Ya empezamos con la primera etapa, y en esa primera etapa ya el presidente hace mes y medio dio el primer Picasso,
y yo he ido ya 3 veces a ese lugar, a una prisión para sustituir la preventiva y la de mujeres de Higüey, ¿verdad? Y por igual se está terminando Las Parras, que es una inmensidad. En el próximo segmento vamos a hablar de eso. No, pero para que tú sepas que eso se va a hacer por etapas, ¿verdad? Y que la primera etapa arrancó y que ya se está trabajando en todas las de la primera etapa, en todas. San Juan, Barahona, Las Parras y Higüey. Con la información que acabas de dar hace un par de minutos del monto estimado que conllevaría construir esos 20 centros necesarios para... 24 en este caso. O sea, con las cuatro provincias que mencionaste. Me has dado una muy mala noticia porque verdaderamente no confío, no siento que se pueda lograr tomando en consideración, es lo que más quisiera yo, ahora tomando en consideración lo que han sido 4 años de una gestión de responsabilidad, de reestructuración y de atención al sistema penitenciario, que, debo mencionarlo, la gestión de la Procuraduría estos 4 años ha mirado para el lado en ese aspecto. Muchos abogados de renombre sentados en esa silla han tenido esa coincidencia de mencionar ese aspecto, la desatención. Pero es que Miriam desde el principio le dijo y le escribió al presidente, dijo, yo no puedo construir, no tenemos dinero para construir, no tenemos infraestructura para construir. Pero el Estado en los últimos 4 años, el Estado no ha hecho nada. Entonces, no siento la confianza, salvo yo estoy de acuerdo. Que tu presencia que está imbuida de que eso se termine no en el 28, sino en el 27, como mandaría, pues lo logre. Ojalá que esta desconfianza generada por evidencias previas, yo quede totalmente equivocado. Bueno, yo, Roberto Santana, amigo, tu amigo, yo necesito tu desconfianza. Y necesito la desconfianza de los medios de comunicación. Y necesito la desconfianza de la sociedad para que el gobierno mantenga su palabra. Yo la necesito. Sí, porque yo no tengo aquí ninguna agenda. No que Roberto tiene una agenda política porque ahora no. Pienso que todo el mundo lo sabe. Pienso que todo el mundo lo sabe. Entonces yo necesito la desconfianza en el sentido de que hay que mantenerse vigilante y hay que mantenerse alerta para que el gobierno no meta la procesión por otro camino. ¿Por qué? Porque no únicamente el sistema penitenciario es el que le está pidiendo dinero al presidente y al Congreso, ¿de acuerdo? Todo el mundo está pidiendo. Claro. Fulano pide, tal sector pide, tal sector pide. Aquel que no pide nada, a ese no le dan nada. Entonces yo necesito que el sistema penitenciario o que el tema penitenciario esté en la boca, esté en la preocupación de la sociedad dominicana para que no siga pagando lo que está pagando ahora producto de la inseguridad ciudadana que genera el tema penitenciario y para que no nos deslicemos, como lo advertí en el 20, para que no nos deslicemos a la situación que tiene Ecuador hoy, ¿verdad? Y a otros lugares que han obligado a situaciones extremas como es el caso de El Salvador. O sea, vamos a mirarnos en los espejos, por Dios. O sea, y se lo digo a la sociedad. Bueno, el gobierno actuó de una manera inconveniente, vamos a decirlo claramente, del 16 al 20 y del 20 al 24. Yo digo, pero ¿y dónde estamos nosotros? ¿Cómo es posible que Roberto Santana diga el 25 de mayo del año 2022, aquí va a pasar esto y esto y esto porque hay un descuido respecto al tema? O porque al presidente, y yo se lo dije a él en privado, le dije, yo soy mayor que él, te están saboteando gente de la Procuraduría. No, Miriam, a Miriam también lo han estado saboteando. De hecho, hay gente que se ha pasado los 4 años saboteando a Miriam, pero Miriam es más dura de que lo que la gente no habla, es más dura de lo que la gente se imagina. Y hay muchas cosas que Miriam no ha hecho, que la gente cree que es porque Miriam no quiere. No, es porque a Miriam una cantidad de mafias ahí la han tenido arrinconada. Honestamente, durante 4 años. Miriam, mira, si tú lo ves desde el punto de vista egoísta y personal, Miriam debió de haber soltado eso el primer año e irse, de la cantidad de diabluras que le hicieron a Miriam ahí. Entonces yo le decía al mismo presidente, vamos a darle para adelante a esto, vamos a presionar. No, Roberto, yo no quiero intervenir. Presidente, no es intervenir, es que al final nos vamos a pasar los 4 años y la situación viene peor. Total, sabotearon a Miriam y sabotearon a Luis Abinader. Naturalmente, ya pasaron estos 4 años, hubo una cantidad de muertos ahí, entonces todo el mundo estuvo claro de que hay que empezar y que hay que coger esto en serio. Una pregunta muy en serio.
¿tienes la sospecha o piensas que puede haber la probabilidad de que a ti también te traten de sabotear? Sí, bueno, a mí se han pasado la vida haciéndome eso. Lo que pasa es que yo me he escabullido cada vez que he podido, cada vez que he podido. Por ejemplo, ahora mismo yo me fui en el 22, producto de esa insatisfacción. Me fui de Procuraduría y me fui, no porque Miriam me dijo, Roberto, vete. Yo le dije, Miriam, yo no aguanto esto, yo me voy. Y porque aquí no se va a echar para adelante. Incluso armaron un comité, esos grupos, armaron un denominado gabinete penitenciario. Integrado por toda la gente que tú creas, ¿verdad? Menos gente penitenciaria. Además de la Procuraduría, solo uno. Y el resto era gente que nada que tiene que ver con el administrativo, el fulano, el sutano, el mengano. Y en este caso, yo expliqué cuando me fui, pero ¿qué yo te digo, Gregory? Pasa eso que pasó en La Victoria. Tú sabes el compromiso social que todos tenemos, ¿verdad? ¿Cómo yo le digo al presidente cuando él me llama? Digo, mire, presidente, no, usted de manera que yo no, yo me meto de nuevo. Y déjame decirte, el tema del saboteo no es únicamente gente deliberada e intereses, es desidia, es incomprensión, es falta de patriotismo, es falta de compromiso social. Pero yo me he pasado la vida luchando contra eso, de manera que no hay ningún problema. Yo estoy en mis aguas, ¿de acuerdo? La pregunta me surge porque hice la idea de que si logras concretar esos planes que tienes en 3, 4 años, vas a enderezar lo que es el sistema penitenciario, pero al mismo tiempo vas a torcer la economía de muchos negocios, entre comillas, millonarios que hay en torno a ese sector penitenciario. Por eso hice la pregunta. Ellos y yo estamos claros que somos enemigos. Bien, conmigo no hay medias tintas, ¿verdad? O el nuevo modelo y la reforma, o esa corrupción criminal que todavía queda, en este caso, en las tradicionales. Sí. Se ha deteriorado bastante el nuevo modelo y naturalmente es una situación que a mí nadie me la va a contar porque yo he ido a todos estos países que todo el mundo sabe aquí en América Latina y he visto lo mismo. Lo que no quiero es que mi país se deslice a situaciones que anuncié y que ya se están viendo. Porque el día que eso pase aquí en nuestro país, la capital, Santiago, San Pedro, para no referirme a más, aquí no se podrá salir después de las 5 de la tarde. Está advertido todo el mundo. No se va a poder salir después de las 5 de la tarde aquí. Como lo he visto muy particularmente en Centroamérica, en San Pedro Sula, por ejemplo, en Honduras, eso hace 7 u 8 años, yo estuve trabajando allá, donde San Pedro Sula, que es el equivalente a Santiago de los Caballeros, aquí. Gregory, 34 muertos todos los días, 34 muertos diarios en una sola ciudad, producto del crimen organizado. Por Dios, no nos deslicemos ahí, tomemos medidas a tiempo y vamos a comprometernos todos, jueces, fiscales, funcionarios, legisladores, comunidades, empresarios, porque si seguimos deslizándonos por este camino de indiferencia y de irresponsabilidad, nos van a dejar sin país. Eso yo lo creo. Vamos a hacer una pausa. Roberto Santana con nosotros hoy día. Venimos en breve.